Queridos hermanos, vamos a tratar de compartir la palabra de Dios. Hoy me voy a centrar en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio así en concreto, Jesús dice, pidan y se les concederá. Hasta ahora no han pedido nada. Y después dice, me voy al Padre. He venido del Padre y ahora vuelvo al Padre. Para decirnos a nosotros de dónde venimos y a dónde tenemos que parar. Donde venimos, de donde Él viene y vamos a donde Él está. Y entonces, esa es la certeza del Evangelio de hoy. Pero quisiera mostrarles un poquito los Hechos de los Apóstoles, porque a mí me llama mucho la atención cómo fue que se comenzó a evangelizar. Hablaba yo con el Padre y le decía que los Hechos de los Apóstoles 17, 18 y 19 son los que a mí me fascinan. De ver cómo es que se propagaba el Evangelio, la palabra de Dios en medio del mundo. Cómo se iban haciendo las primeras comunidades cristianas, cómo se fundaron las comunidades en Corinto, en Éfeso, en todas las comunidades, cómo fue que se fundaron, de qué manera, cómo avanzaba la palabra de Dios, cómo predicaban los apóstoles, de qué manera lo hacían. Para tener nosotros un espejo y poder vernos si lo estamos haciendo igual o queremos evangelizar de una manera distinta, utilizando otro método. Pero quisiera comenzar mostrándole lo que dice Hechos 19:20. Hechos 19:20, voy a centrarme en 17, 18 y 19. La primera lectura de hoy está en el 18, que ahí vamos a caer también. Pero me llama la atención el 19:20. Escuche. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes lo notan, pero aquí está, en resumen, conclusión. Así, la lupita, miren la palabra que usa. Otra vez. Así crecía. ¿Observan? Crecía. Pregunto, ¿no es acaso la idea de nosotros que crezca? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Van a dar cuenta que es la palabra de Dios. Así crecía. Y prevalecía. Y prevalecía. Estaba en primer lugar y se imponía. ¿Qué crecía y prevalecía entre las comunidades y entre los cristianos? Poderosamente. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Me quedé con la incógnita. ¿Cómo sería? ¿Qué harían los apóstoles para que creciera, prevaleciera poderosamente la palabra de Dios? Yo quiero detectarlo porque eso es lo que yo quiero que hoy, en pleno siglo XXI, vuelva a suceder. Que la palabra de Dios crezca, prevalezca. ¿Cómo es la otra palabra? Crezca poderosamente. Eso es lo que yo quiero. Entonces, aquí le voy a descubrir un secreto. Mi forma de trabajar, mi forma de pensar. ¿De dónde lo saqué? De aquí, de la Sagrada Escritura. Crecía, prevalecía poderosamente. Y ustedes lo han visto. Y ustedes han visto a nivel mundial, la palabra de Dios crece, prevalece poderosamente. Y la gente no se explica. ¿Por qué? Porque yo sea asimpático. No, porque yo creo lo que dice la Biblia. Y yo me puse a investigar cuidadosamente con la lupa y me di cuenta qué método utilizaban, llamémoslo así, los apóstoles, para que la palabra de Dios creciera, prevaleciera poderosamente. Y yo dije, pues sí, utilizaron ese método y surgió. Tengo que usarlo y me va a funcionar. Y sí, me ha funcionado. Hay sacerdotes que dicen, no estoy de acuerdo con ese método. Pregúnteme si me importa. Hay obispos que dicen, no estoy de acuerdo con ese método. Me tiene sin cuidado. Porque ese es el método que utilizaron los apóstoles para que creciera, prevaleciera poderosamente la palabra de Dios. La pregunta es, ¿ustedes quisieran descubrir cuál es el método? Si lo quieren tomar en cuenta como religiosos, como religiosas, lo toman en cuenta. Los laicos que nos están siguiendo,
los catequistas, en cualquier parte del mundo, cualquier grupo de apostolado. Si quieren ver cómo crece y prevalece poderosamente la palabra de Dios, se lo voy a mostrar detenidamente. Comencemos. Comencemos con la primera lectura de hoy. Hechos 18, 23. En el 23, en adelante, comienza. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Comenzó a recorrer todos los lugares, Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces. ¿Cuál era el trabajo? ¿Para qué los visitaba? Para confirmarlos en la fe. Confirmarlos, que ellos estuvieran firmes en la fe. El trabajo que tiene que hacer el sacerdote y el obispo. Ahora escuchen. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aquí encontramos a un tal Apolo que era preparado en las Sagradas Escrituras y hablaba concernientemente las cosas del Señor. Muy bien. Observen cómo este hombre va a tener éxito porque conocía las Escrituras. Va a tener éxito. Y cómo no solamente va a tener éxito, van a ver cómo apoya y sirve mucho, de mucha utilidad para los cristianos. Pongan cuidado. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ah, bárbaro. Aquí nos está diciendo que nunca lo sabemos todo. El hombre era ilustrado, conocía la Sagrada Escritura y lo hacía con empeño e evangelizaba, pero tenía que seguir formándose. Le faltaba algo más. Y ahora pongan cuidado cuando descubren que él le faltaba algo. El método. Cuando un sacerdote ve a un laico que llega a evangelizar a su parroquia, le dice, padre, yo quiero evangelizar. Y a lo mejor el laico conoce las Escrituras, el sacerdote se siente celoso. Y dice, no. O saca una excusa. Es que yo tengo que cuidar la doctrina, el magisterio tengo que cuidarlo, y ese laico no sabe ni lo que predica. Entonces, viene el laico con toda la euforia a predicar la palabra de Dios, un convertido, acuérdense que ese Apolo era un convertido, era judío que se convirtió. Y entonces un protestante convertido y quiere predicar y le dice al sacerdote, no, en mi parroquia usted no va a predicar. Los sacerdotes le cortamos las alas a los laicos que quieren predicar. Con una excusa, no está preparado. Pues bueno, aquí encontramos a un laico convertido, era judío, se convierte, Apolo, y ¿qué hace cuando ve que el hombre conocía las Escrituras, pero le faltaba doctrina? ¿Qué hace? Escuche. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿y qué hicieron? ¿Lo mandaron a callar o qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién no es capaz de ver lo que hay que hacer cuando una persona tiene el celo por las almas y el deseo, el fuego de predicar el evangelio, pero a lo mejor no está bien formado? ¿Quién de ustedes no es capaz de darse cuenta de lo que tenemos que hacer? Agarrarlo y formarlo. ¿Será que eso es lo que hacen los sacerdotes? No. Le dan por la cabeza y lo dejan listo. Pácata.
y un evangelizador menos. ¿Por qué no hacemos lo que hacía Priscila y Aquila? Agarrarlo y formarlo. ¿No debería hacer eso? Claro que sí. Ojo, y mire que Aquila y Priscila era una pareja de esposos. No eran apóstoles. Pero fíjense que San Pablo se dejaba ayudar de una pareja y los cristianos se dejaban ayudar. Aquí la Biblia está diciendo que la evangelización no corresponde solamente a los curas. ¿Y cómo sabemos que Aquila y Priscila eran esposos? En Hechos 18:1. Ahí dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. La Biblia está diciendo que incluso los esposos, las parejas, tienen que evangelizar y tienen que estar preparados para preparar a otros. ¿Por qué en la iglesia nos negamos a eso? ¿Por qué no le damos cabida a las parejas para que evangelicen? ¿Y por qué las parejas no se preocupan para hacerlo de Priscila y Aquila, de evangelizar? ¿Por qué no? Fíjense que Pablo trabajó con ellos, con Aquila y Priscila, y ellos agarraron de Pablo la formación. Pero cuando ven que Apolo está mal ubicado, que no conoce bien la doctrina, se la explicaron bien. Y Pablo no se molestó. Y le sirvió a los cristianos. ¿Dónde están esas parejas, esos esposos hoy día que evangelizan? Muy pocos, sí los hay, muy pocos. ¿Dónde están los sacerdotes que, como Pablo, en vez de cortar cabeza, dejan que otros evangelicen como lo hace Apolo? Y ahora escuchen, seguimos entonces ahora en el versículo, estamos en el 25 ahora, ¿no? 18, 25 por ahí. El 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces, aquí dice la Biblia que sí es necesario que haya supervisión de los discípulos. Pero aquí le escribieron y le dijeron, por eso ustedes verán que para yo venir a predicar aquí, tengo que tener la autorización de mi obispo y el obispo de aquí, porque está escrito. Le escribieron para que lo recibieran. ¿Verdad? Lo curioso es que aquellos no dijeron, me cae gordo, no lo dejo evangelizar. Aquí yo soy el mandamás. No tenían abuso de autoridad. Hoy hay abuso de autoridad en la iglesia. Y existe el abuso de autoridad en algunos obispos y en algunos sacerdotes. Si hay algún obispo que me está viendo y le duele, es porque él tiene abuso de autoridad. Y si hay algún cura que me está viendo y le duele, es porque tiene abuso de autoridad. Si no tiene abuso de autoridad, porque es molesta. Pero estamos abusando, y aquí no. Si aquellos mandaron la carta, dejémoslo evangelizar. Porque claro, tenían que conocerlo, no lo conocían, tenían que llevar referencia de quién lo conoce. Los obispos del mundo a lo mejor no me conocen. Entonces de Venezuela viene una carta, una referencia para decir quién soy yo. Y me dan permiso. ¿Verdad? Es lo normal, ahí está escrito. Así se juega en la iglesia. Sigue. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Esto es lo que a mí me interesa. Ahí es donde yo me centro y esto me lo como como un caramelo. Habiendo llegado allá, fue de gran provecho. ¿Para quién? Para los que habían creído. ¿Usted quiere ser de esas personas que sea de buen provecho a donde vaya para los creyentes? Mire lo que hacía Apolo. ¿Qué es lo que hacía Apolo? Que le servía de buen provecho a los que habían creído. Escuche. Porque con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos. Refutaba públicamente a los de otra religión, los judíos. Y con vehemencia. Hoy día está metido en la mentalidad de los nuevos apóstoles que no hay que refutarle con vehemencia y públicamente a los de otra religión, porque eso es lo mismo. ¿Qué tal que Pablo, que Apolo hubiese dicho, pues es lo mismo, ser judío y ser cristiano es lo mismo, al fin y al cabo es el mismo Dios, es la misma Sagrada Escritura, porque en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, existía solamente el canon de Alejandría, era la misma Escritura. Y hubiese dicho Pablo y el otro, Apolo, ¿para qué vamos a molestar a esa gente? Dejémoslo tranquilo. Pero no, ¿cómo es que le sirvió grandemente a los que habían creído? Porque refutaba. Entonces los sacerdotes que no les gusta que yo refute a los protestantes, los obispos que no les gusta que yo refute a los protestantes, que me expliquen por qué Pablo sí lo hacía, por qué Apolo sí lo hacía y por qué de esa manera fortalecía la fe. Y no se dan cuenta que de esa manera que yo lo hago se fortalece la fe de los católicos. ¿No lo han visto? Sí lo han visto. Pero nos tapamos los ojos y no queremos ver lo que dice la Sagrada Escritura. Fue de gran provecho, otra vez, Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Eso es pecado? No. ¿Eso está prohibido por la Biblia? No. Entonces, ¿por qué hay sacerdotes que dicen que eso es pecado y que el cura Toro se va para el infierno o el cura Toro está haciendo algo en contra porque refuta públicamente a los hermanos de otra religión? Es que no está escrito. Y se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos significa lo que ellos hicieron, para que usted y yo tengamos un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. ¿Por qué no lo seguimos? No, es que ese método no funciona. Sí, díganme a mí que ese método no funciona. Díganmelo a mí. O propónganme otro método mejor de evangelización. Propónganme otro método. Yo lo acepto. Que un sacerdote me diga, mire, yo he evangelizado muchísima gente y he convertido muchos protestantes y muchos católicos fríos y muchos ateos, los he convertido de esta manera. Propónganme el método. ¿Por qué no lo hacen? Pero hemos abandonado la evangelización. Hoy en la iglesia se habla mucho de evangelizar, pero no se sabe cómo evangelizar. En la parroquia el cura llama a la gente y le dice, vamos a evangelizar la parroquia. Usted se va, toma aquellas casas, usted aquellas casas, usted aquellas casas. Vayan a evangelizar. Un día de evangelización. Y la gente dice, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a predicar? ¿O no? Díganme que no. Entonces, cuando salen a evangelizar, los evangélicos los agarran y los evangelizan los evangélicos a los católicos. Al revés. Porque no están preparados como Apolo, que lo preparó Aquila y Priscila para que estuviese bien sustentado en la doctrina y pudiese fortalecer a los otros hermanos y refutar a los de otra religión. Eso está permitido. Refutaba públicamente. ¿Ustedes no se dan cuenta que yo lo hago públicamente? Me dio una tarima y